Hace ya varios años estaba leyendo una entrada en el blog de Héctor García, de Kirai, un geek en Japón, que tal vez es el blog que sigo desde hace muchísimo tiempo. Antes incluso de abrir el mío ya lo seguía él. Fue parte de la inspiración que tuve para hacer mi propio blog. Y en una de esas entradas que escribió, hablaba sobre el karoshi. El karoshi es la muerte, bueno, el karoshi es el término, la palabra en japonés que se usa para definir a la muerte por exceso de trabajo. Y morir por karoshi en la cultura japonesa es un tanto, pues tiene, digamos, una connotación de cierto estatus, por así decirlo. O sea, no es lo mismo suicidarte que morir por karoshi. Ah, porque se murió por exceso de trabajo. Era una persona que trabajaba muchísimo, que se esforzaba mucho, y eso en la sociedad japonesa tiene muchísimo reconocimiento, ¿no? Entonces, si ustedes han visto blogs de youtubers que viven en Japón, pero que obviamente no son japoneses, extranjeros, sobre todo angloparlantes, incluso algunos hispanoparlantes, hablan sobre eso. Incluso creo que también leo, ¿no? De Japanisti, creo que en algún video también habló un poco al respecto, pero sobre todo mencionaba, ¿no? De a los que yo he seguido, que trabajan incluso en Japón, dicen, ¿no? Que los japoneses trabajan muchísimas horas extras, en un promedio de 40 horas extra, o sea, el doble de lo que deberían trabajar, y que es mal visto que una persona se vaya temprano, ¿no? Y que si los demás se quedan, pues él también se queda por esa presión social. Sin embargo, a los extranjeros que trabajan ahí, pues no les obliga, ¿no? Socialmente no está mal visto que ellos no hagan horas extra, porque saben, es extranjero, no es de esta cultura, no comprende esta cultura, pues se le perdona, ¿no? Y no se les exige tanto a los extranjeros que trabajan en Japón como a los japoneses, ¿no? Que sí, ellos mismos están bajo esa presión de tener que trabajar más de lo que sus contratos les dicen, ¿no? Incluso hace unos meses, bueno, para un año, un poco más de un año, cuando regresamos con el podcast de ficciones, y creo que el podcast de regreso fue o uno de los primeros que hicimos ya que lo volvimos en 2020, fue sobre eh, Little Witch Academia, y vos y yo vimos el documental, ¿no? Y cómo exigían y explotaban a los trabajadores, a los animadores, que se quedaban incluso a dormir, ¿no? Ahí en el estudio. Y entonces esa es una característica, y ese sobreesfuerzo, ese grado de cansancio tal cual que les termina provocando la muerte, es justamente el karoshi. Y retomando esto, ¿no? Pensando en las estadísticas que decía Héctor sobre 40 horas extra, 50 horas extra, ¿sí? Unas 40 horas son 8 horas a la semana de lunes a viernes. Imagínense trabajar el doble, 16 horas o incluso fines de semana, pues es sumamente exigente. Entonces, pues eso lleva a llegar a un nivel de estar tan exhausto que pues la gente termina muriendo, ¿no? Por el exceso de trabajo. Y pensando justamente que si bien esto es parte de la cultura japonesa, si consideramos que el anime hasta un cierto punto, porque no podemos decir que el anime es un reflejo de la cultura japonesa. No, el anime refleja ciertos aspectos de la cultura que lo produce, como las películas hollywoodenses, como las telenovelas mexicanas, que son obras audiovisuales que se exportan a otros países, llevan, sí, parte de la idiosincrasia del pueblo en el que fueron producidas, ¿no? Elaboradas, hechas, pero no así que reflejen la totalidad. Entonces, no tomemos como que el anime es un reflejo y ya con eso voy a entender la cultura japonesa, porque no es así. Sin embargo, sí refleja ciertas pautas. Entonces, si consideramos que refleja ciertas pautas de la cultura japonesa y retomamos este término de karoshi, podríamos explicar una constante que yo he visto en muchísimos animes, y no es que todos, que tiene otra explicación, y ya haré otro episodio hablando de esa otra explicación. Pero podríamos considerar que la ausencia de padres en muchos de los animes
es debido justamente a esta cultura que termina teniendo desenlaces fatales como el karoshi, ¿no? Entonces, este exceso de trabajo, esta abrumadora cantidad de horas extra que trabajan los japoneses de forma, pues, muy frecuente, muy común, probablemente haga que muchos de estos personajes adolescentes o niños que vemos en la mayoría de obras de anime, pues aparezcan nada más ellos. O sea, sabemos que están sus papás y a lo mejor por ahí se ven un poquito, o a lo mejor solo los mencionan o los oímos una que otra vez, o llegan ya en la noche y se van muy temprano por la mañana, justamente por parte de esta cultura laboral que tienen los nipones, ¿no? Entonces, esta podría ser una explicación del por qué en muchas de las obras vemos al adolescente, al niño completamente solos y hay una abrumadora ausencia de adultos en muchas series de anime. Pocas son aquellas en las que los padres sí tienen un papel fundamental y son personajes. Generalmente personajes secundarios, pero personajes al fin y al cabo, no una pues figura ausente que sabemos que existe, que el niño no vive solo, que el personaje no vive solo, pero que seguramente nunca vamos a ver y nunca va a aparecer. Igual y también es para ahorrarse, ¿no? Más otro actor de voz, otro diseño, más dibujos, pero creo que puede explicar un poquito esta peculiaridad del exceso de trabajo, la ausencia de padres en muchas series de anime. Y en aquellas en las que suelen salir, pues en su mayoría son madres, amas de casa, que no van a trabajar y por ende llegan a estar presentes, a aparecer en pantalla. Pero hay muchísimas series en las que los niños y los adolescentes parecieran estar completamente solos, pero seguramente se trate por este exceso laboral tan característico en el pueblo japonés.